Vale, muy bien. Entonces, hay una temática que hemos visto desde el inicio y es los paradigmas de programación, ¿sí o no? Con ello nosotros hablábamos que hay diferentes formas de resolver un problema y que dentro de esas diferentes formas, pues aparece unos, digamos que grupos de métodos o acciones que se toman para poder resolver un problema desde un punto de vista específico. Así pues, nosotros hemos visto la programación estructurada, que es la que hemos estado desarrollando en este curso, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito, ¿sí? Al menos la introducción a lo que es la programación orientada a objetos en Python, porque la programación orientada a objetos ya la conocemos, nosotros ya la vimos en Java, ¿vale? Ya la vimos en Java. Así que ahora es el turno de verla, pero en Python. Muy bien. ¿Qué es la programación orientada a objeto? La programación orientada a objeto es un tipo de paradigma del lenguaje de programación que aborda a todo como un objeto, ¿sí? Todo entidad como un objeto y todo problema es susceptible de resolverse mediante objetos. En la programación orientada a objetos se centra la lógica, bueno, más bien dicho, la programación orientada a objetos se centra más en el objeto que en toda la lógica del problema, ¿sí? Entonces él trata primero de dimensionar el objeto, o sea, lo toma como un punto central de partida, y a partir de él desglosa todo el problema hasta llegar a la parte lógica. Aquí cuando nosotros hacemos análisis o diseño, enfocamos todo hacia todas las partes, los componentes de un sistema, los enfocamos hacia la parte de objetos. Un objeto va a tener responsabilidades, va a tener características y los objetos interactúan entre sí. Por ejemplo, yo soy un objeto del tipo persona. Tengo a mi computador, pongámosle un objeto de tipo máquina, y ustedes son un objeto de tipo persona. Nosotros todos tres, sí, todos tres tipos de objetos estamos interactuando aquí. Yo y ustedes son objetos de tipo persona. Y la máquina, el computador es un objeto de tipo máquina. Yo soy un objeto de tipo persona, pero soy un objeto de tipo persona, por ejemplo, profesor. Y ustedes son del tipo persona, por ejemplo, estudiantes. Y así puede haber un tipo persona que sea, por ejemplo, administrativo en la universidad, por ejemplo. ¿Vale? Y todos los objetos interactúan entre sí. Yo interactúo con la máquina, ustedes con la máquina y directamente, o bueno, indirectamente, yo con ustedes a través de la máquina. Entonces, los objetos siempre están interactuando, tienen características, por ejemplo, si yo soy un objeto persona, pues como característica voy a tener un nombre, ¿sí? Voy a tener una edad, voy a tener un género y voy a tener unas responsabilidades. Por ejemplo, realizar actividades, enseñar, llamar a lista, aunque pues a mí en lo personal no me gusta llamar a lista porque uno es libre, ¿sí o no? Uno es libre de asistir. Solo uno tiene que decirle, vea, tiene que asistir, ¿no? Solo uno es libre y a veces uno tiene cosas que hacer y no puede asistir, ¿no? Y eso y lo otro, no hay problema. A veces, pues, algunos son formales y dicen, profe, qué pena no poder asistir, tengo esta situación y bien, no hay problema. Pero otros no asisten, no hay problema tampoco. Eh, los que están en realidad, pues digamos, se perjudican, son pues los que no asisten, ¿sí, no? Porque no van a perderlo, sí, ven las clases grabadas, pero van a perder la oportunidad de interactuar con el profesor, de hacer preguntas y demás. Entonces, dentro de mis responsabilidades, por ejemplo, estaría llamar lista. Ustedes son objetos de tipo persona. Tienen nombre, al igual que yo, tienen edad, al igual que yo, tienen un género, al igual que yo, somos objetos de tipo persona. Y tienen unas responsabilidades, por ejemplo, asistir a clases, entregar trabajos, ¿sí? Aprender. Y todos nosotros, esas características, esas responsabilidades son lo que definen a un objeto. Entonces alguien puede decir, profe, usted tiene los mismos atributos, o sea, las mismas características, pero diferentes responsabilidades.
Sí, es correcto. O sea, que somos objetos diferentes, somos objetos personas, pero que al final de cuentas terminamos teniendo comportamientos diferentes. Por eso es que la programación orientada a objetos evolucionó tanto, porque generaba esa facilidad que para unos mismos objetos para se que lo pueda tener podamos ir diferentes trabajando comportamientos. para la siguiente clase. Muy bien, eso ya lo veremos más adelante, cuando hablemos de herencia y de polimorfismo. ¿Vale? Entonces, conclusión hasta ahí, la 8%. programación orientada a objetos Punto aborda 2. todo como un Es objeto. muy fácil. El análisis y el diseño se enfoca en identificar las características y las responsabilidades que tiene cada uno de esos objetos dentro de ese sistema y que esos objetos están interactuando entre sí. Los objetos pueden compartir atributos y comportamientos, ¿sí? Como los que vimos nosotros, por ejemplo, me llamo José Alejandro, tengo 29 años y me gusta caminar, ¿sí? Me gusta caminar, me despierto, todos los días me despierto, todos los días duermo, así sea pocas horas a veces quizás horas de más, ¿sí? Todos los días como algo, todos los días respiro. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, de los que están acá, llego y yo le pregunto y le digo, Héctor, ¿tienes un nombre? Se va a decir sí. Yo le pregunto a Daniel, Daniel, ¿tienes edad? Sí. Kevin, ¿tú caminas? Sí, ¿vale? Entonces llego y le pregunto, por ejemplo, a Juan David, ¿tú duermes? Sí. Sergio, ¿tú te despiertas? Sí, sí. Entonces, somos objetos, personas y tenemos el mismo comportamiento, ¿sí? Mismos atributos, mismos comportamientos. No todos, ¿vale? Pero sí tenemos comportamientos similares y atributos similares. Entonces, la gente se dio cuenta, los que estaban pues creando este paradigma, se dieron cuenta de que las personas pueden perdón, de que los objetos pueden compartir atributos. Por ejemplo, yo tengo nombre igual que Sergio, sí, al igual que Kevin, que Jefferson, que Juan, que Richard, que David, ¿sí? Entonces tenemos atributos iguales y comportamientos iguales, ¿sí? Ejemplo, comer, dormir, despertar, caminar, hablar, por ejemplo, ¿sí? Así que surge un concepto que es el concepto de clase. ¿Qué es una clase? Una clase es una abstracción que permite servir como plantilla para a partir de ella crear objetos. Objetos que tengan el mismo, que tengan similares no, iguales atributos e iguales comportamientos. Lo que les digo, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una clase persona. La clase persona tiene nombre, edad, dormir, caminar, hablar, saludar. Son cosas que hacemos nosotros. Y de la clase persona puedo ser creado yo o puedo ser visto yo como un objeto o puedo crear un objeto que diga, por ejemplo, objeto profesor 1, profesor 2, profesor 3, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. ¿Sí? Entonces, ahí surge ese concepto de lo que es una clase. La clase, perdón, el objeto, cuando creamos a partir de una clase un objeto, lo que estamos haciendo es crear una instancia de la clase. Ojo esa palabra, instancia. Así que un objeto es justamente eso, es una instancia de una clase. ¿Listo? Cuando hablemos, aquí vamos a hablar de instancia a cada rato, vamos a mencionar esa palabra en programación orientada a objetos. Así que ya saben, instancia es un objeto que se creó a partir de una clase. ¿Sí? Tienes fundamentales la programación orientada a objetos, que son los siguientes: clase, objeto, instancia, atributos y métodos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en detalle qué se define cada una de ellas. A resumen, clase es una plantilla que reúne atributos y métodos y que me permite crear objetos. Un objeto es una instancia de una clase que tiene atributos y métodos. Los atributos son las características que definen ese objeto y los métodos son los comportamientos que puede tener ese objeto. Una instancia es un objeto, pero es un objeto específico de una clase. Muy bien. Entonces, ¿qué es una clase? La clase entonces define las propiedades y los comportamientos de un objeto concreto.
La instanciación, que es diferente a instancia, la instanciación es un proceso de lectura de esas definiciones y de la creación de un objeto, ¿sí? O sea, cuando yo leo esas definiciones y voy a crear un objeto, no lo he creado, voy a crearlo, estoy haciendo un proceso de instanciación. Veamos aquí, por ejemplo, vemos una clase llamada carro, ¿vale? Una clase, ¿sí?, llamada carro. Esta clase tiene unos atributos, por ejemplo, combustible o velocidad máxima. Y aparte, tiene unos métodos, ¿sí? Tanquear, saber la cantidad de combustible, definir la velocidad, saber a qué velocidad voy, conducir, ¿sí? Todos esos son métodos y atributos de la clase carro. Así que eso es una clase, me define una plantilla. Y miren, aquí está línea punteada, que me dice es que yo con esta plantilla puedo crear un carro, por ejemplo, Ferrari, que va a tener combustible, que va a tener una velocidad máxima diferente si yo creo un carro Renault 4. También tiene combustible y velocidad máxima, pero es diferente la velocidad máxima de un Ferrari que de un Renault, por ejemplo. ¿Vale? Al menos pues en una marca específica, ¿no? En una línea específica. ¿Vale? Entonces, para eso sirve la clase. Reúne los elementos que va a tener todo carro y a partir de ello creo carros ya específicos. Ferrari, no sé, un Mustang, un Renault, ¿sí? Entonces empieza a surgir aquí ya diferentes objetos a partir de esta plantilla. ¿Y qué es un objeto? Pues un objeto es una instancia de una clase, ¿sí? O sea, es creado a partir de una clase. Como es creado a partir de esa clase, él tiene sus propiedades, características o atributos, que en pocas palabras pues serían datos. En pocas palabras, esto lo que nos define es los datos del objeto y cómo funciona él. Por ejemplo, un carro, pues que tiene un combustible, tiene un número de puertas, número de llantas, velocidad máxima como atributos, ¿sí? Pues yo sé, o por ejemplo, puedo saber el cilindraje para saber más o menos a qué velocidad puedo ir, ¿vale? Y tiene también una funcionalidad que es andar, acelerar, recibir combustible, frenar, ¿sí? Retroceder, ¿vale? Entonces, esos son los comportamientos, las funcionalidades. Así que un objeto siempre tiene dos cosas. Tiene propiedades, características o atributos y tiene comportamientos o funcionalidades que se conoce como métodos, ¿vale? Así que hablamos que un objeto tiene atributos y métodos. Por ejemplo, aquí, miren, otro ejemplo. La clase coche, ¿sí? La clase coche, esta clase coche siempre parte de un nombre, ¿no? O sea, siempre una clase recibe un nombre, unos atributos, perdón, acá abajo atributos y unos métodos. ¿Sí? En este caso nos lo han presentado así. Entonces, este coche puede arrancar, puede avanzar, puede parar, puede girar, por ejemplo. Puede tener un color, una velocidad y un carburante, sería el combustible, ¿sí o no? Entonces, miren, aquí estoy definiendo un coche. Esta es la plantilla. A partir de él, yo creo un objeto, es una instancia de la clase coche, que se llama Ferrari. Este es el nombre del objeto. ¿Listo? Entonces, este Ferrari es un objeto de la clase coche. Por lo tanto, él puede arrancar, puede ir, puede parar, puede girar. Va a tener un color, en este caso es color rojo. Va a tener una velocidad, que en este caso es 280 kilómetros por hora. Va a tener un carburante, que puede decir lleno, vacío, o por ejemplo, en porcentaje, 100% lleno, 70% de combustible, 20%, 0%. ¿Vale? La programación orientada a objetos, hay 4 pilares fundamentales. Los pilares son los más importantes que hay en la programación orientada a objetos. En ello es donde se fundamenta. Son la abstracción,
son el encapsulamiento, son la herencia y son el polimorfismo. Esos cuatro son los pilares que tiene la programación orientada a objetos. ¿Qué es la abstracción? Cuando yo tengo un problema y lo voy a dimensionar a través de objetos, yo debo definir cuáles serán los atributos y los métodos necesarios para definir una clase, ¿sí? ¿Qué elementos debe reunir de forma específica la clase para crear un objeto? ¿Sí? Esa es la abstracción. El encapsulamiento es un proceso mediante el cual se protege la información de manipulaciones no autorizadas. Yo no quiero que alguien externo a mi proyecto pueda acceder a mis datos, por ejemplo, al nombre y modificarlo. No, no puede. ¿Listo? Solo se puede hacer en mi clase, por ejemplo. Yo puedo mostrarlo desde mi clase, pero no otro desde el exterior puede ingresar y manipular. No, nada de eso. Eso es el encapsulamiento, es proteger, ¿no? Es proteger. El polimorfismo nos indica cómo varios objetos pueden tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, yo como persona puedo andar, ¿sí? O desplazarme. Pero yo, por ejemplo, lo puedo hacer en moto, alguien lo puede hacer en carro, alguien lo puede hacer a pie, alguien en bicicleta, alguien parado de manos, alguien corriendo, alguien saltando. Hay diferentes formas de desplazarse. Así que una persona tiene un método que se llama desplazarse. Y yo creé la persona uno que se desplaza en bici, la 2 que se desplaza en carro, la 3 que se desplaza en bus, la 4 que se desplaza a pie, ¿sí? Entonces, ese es el polimorfismo, la facilidad de que un objeto pueda responder de diferentes maneras. La herencia, por otra parte, es una ventaja que nos provee la programación orientada a objetos de tal forma que las clases hijas hereden los atributos y métodos de una clase padre. Eso ahorra código, eso ahorra tiempo. Por eso es que la programación orientada a objetos se volvió muy popular, por la forma en cómo se podría ahorrar tiempo. De acuerdo al paradigma, ¿sí? Esta programación se fundamenta en estos cuatro pilares, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que con ellos yo puedo definir qué tan simple y qué tan funcional se vuelve mi código. Si contemplo estos cuatro aspectos, puedo definir la simpleza y la funcionalidad de mi código. Java, ¿sí? En Java o Java, la sintaxis de programación orientada a objetos es la siguiente. Declaramos el nombre de la clase, perdón, declaramos esto que vamos a usar una clase, ¿sí? Colocamos class, y luego el nombre de la clase. Entre llaves, colocamos los atributos, los métodos y los constructores de la clase, en caso de que haya sobreconstructores. Si no, sobrecarga de constructores. Si no, no los colocamos. Vamos a ver cómo se hace en Python. Miren esos códigos de ahí. ¿Cómo sería en Java? Así es en Python. Simplemente class, nombre de la clase, dos puntos, y se fue todo lo relacionado a los atributos y a los métodos de la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Permítanme, busco aquí. Aquí está. Ah, no, este no es. Aquí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí una clase justamente de lo que hablamos, ¿sí? Vamos a crear una clase persona. Voy a crear una nueva línea de código. Voy a hacer esto un poquitín más grande. ¿Sí? Y empezamos. ¿Cómo empezamos a definir clases en Python? La palabra reservada clase. Ahí ya Python sabe que voy a crear una clase. Y esta clase se va a llamar persona. ¿Listo? Después de colocar dos puntos, yo tengo que colocar un enter. Esa clase persona le voy a definir por ahora, ¿sí? Los atributos. Atributos de la clase. Los atributos son variables, ¿sí? Pueden estar definidos o no.
En este caso yo los voy a poner en un valor por defecto. Por ejemplo, toda persona puede tener un nombre, ¿sí? Miren que dejo comillas sencillas para decir que no he puesto todavía un nombre. Tiene una edad, ¿sí? La voy a dejar en 0, de hecho en un valor negativo, ¿sí? Para que quien vea diga, ah, dio valor negativo, la edad no es negativa, ah, entonces fue que no la edité, ¿sí? Una edad, y tiene un género, por ejemplo, ¿listo? Que también lo voy a dejar aquí. Esos son los atributos de esa clase persona. Entonces, yo, por ejemplo, por acá, ¿sí? Voy a crear, miren, esta es la clase. Así creo yo una clase en Python. Ahora solo he puesto los atributos. Voy a crear aquí un objeto. Entonces, crear una instancia de persona. ¿Sí? Voy a crear un objeto. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo quiero crear un objeto, lo que tengo que hacer es darle, primero aquí será nombre del objeto, ¿sí? Nombre del objeto, el nombre que yo le quiero dar al objeto. Y acá le doy constructor, ¿sí? Constructor de la clase, ¿vale? Esa es la sintaxis que se utiliza para crear un objeto. Yo le voy a dar a este objeto, le voy a dar hombre 1, ¿sí? Voy a crear un objeto, persona, que le voy a llamar hombre 1. ¿Listo? Este hombre 1, pues recibe el constructor, persona, ¿vale? Miren que esto de aquí recibe el constructor, recibe el mismo nombre de la clase, persona, persona allá, ¿vale? Persona y persona. Muy bien. Yo aquí le puedo dar directamente el nombre, por ejemplo, Alejo. Aquí abajo, miren que mi objeto se llama hombre 1. Entonces, hombre 1, punto, nombre. Quiero acceder a ese nombre, quiero ver cómo se llama ese objeto llamado hombre 1. ¿Sí? Entonces vamos a correr, ya, bajar un poquitín el zoom, y miren que aquí él me dice Alejo. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Que sería crear objetos del tipo persona donde todos los objetos se llamen Alejo. O sea, que estaría creando personas que se llamen Alejo. No tendría sentido. A no ser que yo quiera que el problema diga así, ¿no? Por ejemplo, dice que sea un estudio de solo personas que se llamen Alejo y quiero ver la edad y el género de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, eh, la vamos a dejar vacío, ¿no? Entonces, como ya vimos que esto no es práctico, o sea, dar el nombre acá, definirlo, desde aquí nosotros lo podemos asignar. ¿Cómo? Me voy al objeto, ¿sí? Hombre 1, en un punto accedo a sus atributos, a nombre, edad y género. Entonces voy a acceder a su atributo, nombre. Ahí estoy en nombre. El nombre ahorita está vacío, así que lo primero que vamos a hacer es asignarle un nombre. Alejo. También le voy a dar una edad, hombre 1 punto edad, ¿sí? 29. Le voy a dar un género, hombre 1 punto género. Y le voy a decir que va a ser masculino, ¿sí? Masculino. Entonces miren que aquí ya le di valores a este objeto, ¿vale? Muy bien. Esto se llama asignar valores a los atributos del objeto, ¿vale? Y si yo quiero, puedo imprimir, mostrar valores, mostrar atributos del objeto. ¿Listo? Y vamos a mostrar los atributos del objeto. ¿Cómo? Está accediendo a ellos. Hombre 1, punto, nombre, ¿sí? Bien que así accedía también para modificarlo. Yo también puedo acceder para mostrarlo. Hombre 1, hombre 1, bueno, primero le voy a dar aquí un print para que lo imprima, ¿sí? Entonces, miren, me da el nombre,
También puedo imprimir la edad, hombre1.edad, fue lo que asignamos acá, ¿no? ¿Listo? Y puedo imprimir hombre1.género. ¿Vale? Alejo 29 masculino. Entonces, así es como se crea un objeto en Python. ¿Vale? Pero con atributos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear métodos? ¿Sí? Entonces, métodos de la clase. Y vamos a hacer un comportamiento. Por ejemplo, la persona puede saludar, ¿sí? Saludar. Normalmente, miren cómo se declara, ¿no? Ahorita lo escribimos acá. Inicia con la palabra reservada def. Le colocamos el nombre del método, por ejemplo, saludar. Entonces, primero iniciaría, ¿no? Con def, o sea, prácticamente es como declarar una función, nombre método, ¿listo? Lleva paréntesis como toda función, lleva dos puntos como toda función, pero la clave que diferencia una función de un método, de un objeto, es que aquí va la palabra reservada self. ¿Sí? Siempre va la palabra self. ¿Para qué? Para hacer alusión a qué es el objeto, ¿sí? A qué es el objeto que yo he creado del tipo persona, ¿vale? Entonces, miren, este método self, acá le coloco print, hola, ¿sí? La persona va a saludar. Entonces vengo aquí y ya acceder a los métodos, ¿sí? Entonces, esta persona, hombre 1, tiene un método que se llama saludar, ¿vale? Tiene un método que se llama saludar. Entonces él dice, Alejo, que aquí imprimimos el nombre, la edad y el género. Aparte aquí él saluda. Lo que hace esto es, coge y mira el objeto hombre 1. El objeto hombre 1, miren que ahí dice, es del tipo persona. Sí, es del tipo persona. Un punto, yo puedo acceder a sus atributos o a sus métodos. ¿Sí o no? Punto y busco. Atributo, 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 método. Yo quiero este método. Entonces aquí en saludar le coloco este método. Y aquí vienen paréntesis. ¿Sí? Profe, pero usted decía que cuando aquí hay paréntesis es porque uno manda argumentos de entrada. Sí. Si ustedes observan aquí, dice self, ¿sí o no? Ah, o sea que ese es el argumento de entrada, sí, mismo objeto. Eso yo no tengo que ponerlo aquí. Yo aquí le pongo otros datos, A, B, C, entonces ahí sí yo ya estoy mandando argumentos aquí, ¿vale? Ya estoy mandando argumentos. Aquí mandé 3 argumentos, acá me dice, ve, aquí usted no mandó ninguno. Ejemplo, vamos a hacer que esa persona salude, ¿sí? Salude a otra persona. Así que aquí voy a concatenar. Voy a recibir aquí un string, ¿vale? O sea que aquí le voy a mandar, por ejemplo, Ana. Vamos a ver. ¿Listo? Y entonces aquí ya dice Alejo 29 masculino. Acá abajo ya dice, hola, Ana. Aquí ya le envié un argumento al método. ¿Sí? Mírenlo aquí. Pero siempre, siempre va a aparecer esta palabra self. Y no es un argumento que yo necesite enviar acá. Automáticamente Python lo entiende. ¿Listo? Muy bien. ¿Vale? Y ahora, pues para hacer un poco más agradable esto, le vamos a colocar aquí un mensaje. Eh, Nombre, 2 puntos. Edad, edad. Acá le vamos a dar género. Edad, 2 puntos. ¿Sí? Y recuerden que no, en Python no se puede concatenar directamente. Entonces convertí esto que era numérico, lo convertí a carácter, ¿no? Para poder concatenar. ¿Listo? Y miren, nombre, Alejo, edad 29, género masculino. Ahí falta una tilde. Género. ¿Listo? Acá ya, hola. O incluso le puedo colocar aquí.
mm, nombre, solo nom, ¿sí? Nom, input, ingreso un nombre para saludar. ¿Listo? Y acá lo que le voy a mandar es el nombre. Desde aquí me va a pedir un nombre. Dice, miren, me muestra los datos, dice, ingrese un nombre para saludar. Vámonos, Luis. Le doy enter. Entonces me dice, hola, Luis. ¿Vale? Entonces, esto es la programación orientada a objetos. Miren, así de sencillo es. ¿Sí? No es complejo. Muy bien. Perdón, un momento. Voy a responder una llamada. No me tarde. Listo, muy bien. ¿Vale? Entonces, así de fácil es crear en Python, ¿sí? Un atributo, un método y una clase y utilizarla. En Java es más complejo. En Java, si uno quisiese hacer esto, ¿sí? Uno quisiese hacer esto, primero pues declara la clase, necesita colocarle los corchetes, declara esto acá, primero que todo definir tipo de dato, luego ya uno define los métodos, luego para crear objetos en Java se necesita crear una clase main, perdón, un método main, ¿sí? Esa función no es método, más bien es función, una función main. Esta función lo que hace es permitir inicializar esto acá. En Python no. Ustedes se acercan aquí, miren, ¿sí? Bueno, ya no nos mostró. Miren, ahí dice, persona, dos puntos, hombre uno. Y dice main, main, punto persona, instancia. ¿Sí? Quiere decir que es una instancia del objeto persona que se creó a través de la función main, pero aquí no la declaramos. Automáticamente Python ya nos ayuda con eso. ¿Listo? Muy bien. Continuando entonces, ¿qué se necesita cuando uno trabaja en programación orientada a objeto? ¿Qué es lo que se requiere bajo este paradigma? Primero, pues cuando yo voy a dimensionar un problema, necesito saber cuáles son los elementos tangibles de ese sistema. ¿Cuáles son los elementos que yo puedo reconocer que están interactuando? Entonces, por ejemplo, ya les hablo que queremos ver cómo nos desplazamos. Vamos a ver aquí. Queremos ver, bueno, el problema es que una persona se desplaza a la Universidad Mariana, ¿sí? Para recibir clases de un profesor. ¿Qué objetos interactúan ahí? ¿Quién me dice? Por ejemplo, yo les voy a dar una pista. Hay un estudiante, ¿sí o no? O sea, que ese va a ser un objeto. Hay un profesor, ese será otro objeto. La universidad, otro objeto. ¿Quién me dice otro? Los cuadernos. Los cuadernos, muy bien. ¿Listo? ¿En dónde tomo notas? Ah, en el celular, en un cuaderno, en un portátil. ¿Listo? Entonces, el cuaderno es un objeto, el Los portátil es lapiceros, el otro. lápiz, borrador, Correcto, lapicero, lápiz, borrador, muy bien. ¿Qué otros objetos? El bus El que te bus, transporta. correcto. ¿Sí? ¿Cómo me desplazo de aquí a allá? En bus, alguien dice, no, yo lo hice a pie. Ah, bueno. Yo lo hice en bici, yo en moto, en taxi. ¿Listo? Si es en bus, pues más fácil, porque del bus lo dimensionamos como un único objeto. En cambio, en taxi, pues podría decir que el taxi tiene un chofer al cual yo le digo dónde ir. Al bus no, porque ya tiene la ruta trazada. ¿Listo? Entonces ahí empiezan a surgir otros objetos, ¿vale? Alguien dice, no, yo me voy en mi carro particular. El carro en sí es un objeto. El bus, el taxi, la bici. ¿Listo? Entonces, lo primero es pensar en el sistema, en todos los objetos, en todos los elementos que interactúan allá. Por ejemplo, alguien dice, no, pues
El lápiz, el borrador, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser un objeto dentro de este problema que yo les presento? Pues claro, si va a recibir una clase, pues lo más seguro es que vaya a tomar apuntes, ¿sí o no? O sea, que necesita algunos elementos, como esto, ¿vale? Entonces, primero identificar todos los elementos que vamos a necesitar. Luego, cuando ya sabemos los elementos que necesitamos, nos vamos a cada uno de esos elementos y definimos cuáles son los atributos. Entonces, por ejemplo, una persona, un estudiante, pues va a tener un nombre, una edad, un curso al cual está asignado, que es el curso que va a ver, un horario de clases, por ejemplo, ¿sí? El profesor pues va a tener un nombre, una edad, una profesión, un curso, que es el curso que recibe el estudiante, un horario de clases también. El bus, por ejemplo, puede tener cantidad de combustible, tipo de combustible, porque puede ser a gasolina o con ACPM o con diésel, ¿sí? Va a tener un número de ruedas, una cantidad de pasajeros máxima, ¿sí? Una ruta, son atributos. Un lápiz, un lápiz pues va a tener por ejemplo, el lápiz tiene un borrador, ¿sí? O puede que no lo tenga. Puede tener un tamaño de lámina, si es un portaminas, o se me va esta característica, ¿no? Es, por ejemplo, que dice 2B o 2H, que es diferente, ¿sí o no? Que nos da como el grosor de la mina de carbono. De carbón, perdón. Carbono todavía. Carbón. ¿Listo? Entonces, eso, esos son atributos. Ahora, responsabilidades. Ah, pues la persona tiene que desplazarse. El profesor tiene que desplazarse para llegar a la universidad. La universidad debe abrir puertas, debe prestar salón, ¿sí? Debe prestar pupitre, que serían pues objetos, supongo. ¿Vale? ¿Cómo se relacionan esos objetos? Pues el estudiante se relaciona con el objeto bus para desplazarse a la universidad. Ese bus no se relaciona quizás con profesor, a no ser que quizás casualmente tomaron la misma ruta. El cuaderno no interactúa con el profesor, pero sí con el estudiante, por ejemplo. El profesor no interactúa con el lápiz, pero sí con el estudiante, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí dimensionamos cómo se relacionan los sistemas. Perdón. Nos preguntamos, ¿qué objeto debe saber? ¿Y qué objeto debe hacer? Por ejemplo, yo sé escribir, ¿sí o no? Yo sé escribir en un cuaderno con un lápiz, pero quien lo hace es el lápiz. Yo sé borrar, pero quien borra es el borrador. Yo me sé desplazar en bus, pero quien me desplaza es el bus, ¿sí? Entonces, hay que definir qué objeto es el que sabe y qué objeto es el que hace, por ejemplo. Esos son como algunas de las cosas, de los enfoques, de los aspectos que se evalúan dentro de la programación orientada a objetos de tal forma que nos permita dimensionar los problemas. Hay otro concepto muy importante, que es otro de los pilares de la programación orientada a objetos, que se llama la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es cuando alguien mayor, digámoslo, si alguien superior, no mayor, sino superior, le deja a alguien, eh, digámoslo, bueno, la palabra no es inferior, ¿no? Sino que es como para ejemplificar, ¿no? O sea, inferior, que está a un nivel más abajo, le deja algo, ¿sí o no? Por ejemplo, los padres, a veces, cuando fallecen, dejan herencia a sus hijos, o los abuelos dejan herencia a sus hijos o nietos, por ejemplo, ¿sí? Ese concepto se trae a la programación orientada a objetos y se aplica de igual forma. Un objeto tiene atributos, ¿sí? Un objeto tiene atributos, tiene métodos, así que si yo heredo, bueno, si mi objeto hereda de esa clase inicial, de esa clase que se conoce como clase padre o superclase, cuando yo heredo, un objeto hereda de esa superclase, quiere decir que trae sus atributos y sus métodos. Por lo tanto, yo no tengo que volver a escribirlo. No tengo que volver a escribir todo ese código, sino que solo utilizo lo que me heredo, lo que puedo heredar de esa clase padre y complemento con lo que necesito de mi sistema. Así que es un mecanismo que nos permite reutilizar software.
nos permite crear una clase que puede absorber los atributos y métodos de una clase padre. La clase padre, sí, es la que tiene los valores iniciales, la clase hija es la que deriva de esa clase padre y hereda los atributos y métodos. Cuando uno está programando, nos ahorra tiempo durante el desarrollo. Nos permite crear estructuras jerárquicas especializadas. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo una dinámica. Caramba, ustedes no están viendo esa pantalla. Voy a compartir, bueno, aquí todo. ¿Listo? Estaba aquí. Eso era lo que les mencioné. Estaba pues primero aquí en esta parte, ¿no? Entonces debemos responder cuáles son los elementos tangibles, cuáles son atributos, responsabilidades, cómo se relacionan, qué objeto debe saber, qué objeto debe hacer. ¿Listo? Herencia, pues ya esto es lo que les menciono, nos permite reutilizar software, crear clases que absorben los atributos y métodos de una clase superior, de una clase padre. Ahorra tiempo en el desarrollo y permite crear estructuras especializadas. ¿Sí? O sea, como viene en jerarquía, pues voy heredando, de tal forma que vaya ahorrando código en forma jerárquica. Eso facilita extender comportamientos a otros objetos. ¿Sí? Por ejemplo, el objeto persona puede andar, y hemos hablado de estudiante y profesor, pero puede haber un objeto persona que sea niño. ¿Sí? El niño tiene un nombre, una edad y un género, pero él, su forma de andar es gateando. ¿Sí? Entonces podemos extender los comportamientos a otros objetos. Para eso nos facilita la herencia. Las ventajas que trae la herencia es lo que les digo, nos facilita reutilizar código creando nuevas clases a partir de las que ya existen. Lógicamente, esas clases pues deben estar depuradas, ¿sí? Porque si están con errores, pues heredo los errores. Compromete una relación de jerarquía, es decir, que la clase hija es un objeto derivado de la clase padre. Supongamos que la clase padre es persona y la clase hija es estudiante. Entonces, estudiante es una, ¿sí? Es una, ¿vale? Y ahí damos jerarquía, porque ¿cuál es la jerarquía? Persona. Sería como la que manda, por ejemplo. ¿Listo? Y por ejemplo, alguien dice, ah, profe, persona es un ser vivo. Sí, correcto. ¿Vale? Y ahí se empieza a dar jerarquías. Una nueva clase, ¿sí? Se generará agregando atributos y o código a una clase existente, ¿sí? Entonces, la clase que se genera, aparte de tener los atributos y métodos de la clase de la clase padre, también puede tener sus propios atributos y sus propios métodos. Vamos aquí a ver, por ejemplo, si una clase B hereda de otra clase A, se tiene que B adopta la estructura, es decir, atributos, y el comportamiento, es decir, métodos de la clase A. B también puede agregar nuevos atributos, atributos que tenga ella, y agregar nuevos métodos también. Y algo que se llama polimorfismo, que lo veremos más adelante, es que nos permite redefinir métodos. ¿Sí? Yo puedo cambiar el comportamiento de un método gracias al polimorfismo, ¿no? Entonces, las clases hijas, ¿sí? Que son derivadas o que heredan, pueden agregar nuevos métodos a los ya existentes, nuevos atributos o sobreescribir métodos. Por ejemplo, miremos aquí, este es un ejemplo de herencia. Tengo una clase llamada avión. Esta clase avión tiene unas alas, tiene una cabina, todo avión puede despegar, todo avión puede aterrizar. Pero acá tengo tres subclases o clases hijas o clases derivadas. ¿Sí? Ella es la clase padre. De avión, puede haber un avión que sea avión de guerra. Miren la flecha, es una flecha continua que llega a esta clase. Por lo tanto, estamos diciendo que avión de guerra deriva de avión. Al ser herencia, este avión de guerra va a tener alas y cabinas porque hereda atributos.
También va a poder despegar y aterrizar. ¿Por qué? Porque hereda métodos. Y aparte tiene sus propios atributos, tipo de misil y disparar. Como un avión comercial, un avión de carga no puede disparar, eso nos basamos en la herencia, ¿sí? Aprovecharnos de que en general todos los aviones van a tener alas y cabinas y van a poder despegar y aterrizar. Pero no todos van a poder disparar, van a poder tener un tipo de misil. Por otra parte, aquí el avión comercial también hereda alas y cabina y los métodos de despegar y aterrizar. El avión comercial pues va a andar con pasajeros, ¿no? O sea, que va a tener número de pasajeros y puede dar refrigerios, por ejemplo. El avión de guerra no le puede dar a sus pasajeros. El avión de carga se utiliza pues para transportar carga, como su nombre lo indica, así que aparte de heredar de avión atributos como alas y cabina y métodos como despegar y aterrizar, pues también tiene un método llamado validar peso, ¿vale? Validar peso. Muy bien. Entonces, ese es el concepto de herencia. Además, una clase A, padre, puede tener, como aquí según este diagrama, tiene una clase hija B y tiene una clase hija C. La clase hija B o C bien pueden tener hijas, mire, B o E, ¿sí? Así que la herencia se va trasladando. B hereda todo lo de D, hereda todo lo de B y todo lo que B heredó de A también, ¿sí? Eso se dice jerárquico, mira, que va en cascada. También se habla del concepto de herencia múltiple. Herencia múltiple es cuando yo puedo heredar tanto de B como de C. Una clase B y una clase C heredan sus atributos y métodos a una clase E. Ejemplo, en Java no se puede hacer herencia múltiple, no lo tolera, ¿sí? Da error de sintaxis. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablemos de superclases y de subclases, lo que estamos hablando es de que la clase super es la clase padre y la clase sub es la clase hija. Por lo tanto, un objeto que sea de clase hija también es objeto de clase padre, porque hereda ese comportamiento. Las superclases tienden a generalizar más. Por ejemplo, el avión. Miren, generalizamos a todos los aviones, mientras que la hija se especifica más. ¿Bien? No todo objeto de una subclase es un objeto de su superclase y como una superclase puede tener muchas subclases, el conjunto de objetos representados por una superclase va a ser más grande que la cantidad de objetos que son representados por cualquiera de sus superclases. Por ejemplo, de aquí de avión de guerra derivan 5 aviones, de avión comercial derivan 3, de avión de carga 4, y de este avión 3, miren, dice alguien, como este venían 5, entonces gana. No, aviones, la clase super, esta es la clase sub, la clase sub, la clase sub. Aquí yo creo 5 objetos, de aquí 3 y de aquí 4. De avión tengo estas 3 plantillas como clases hijas. Quiere decir que de avión hay 5 más 3 más 4 objetos. ¿Sí? Tendría ahí 12 objetos para avión, de los cuales 5 pertenecen a avión de guerra, 3 a comercial y 4 a carga. ¿Vale? Entonces, eso es algo ahí que se debe resaltar, ¿no? El proceso de herencia es un proceso que es transitivo. ¿Qué quiere decir eso? Primero, B puede redefinir métodos. O sea, A hereda el método volar, por ejemplo. Los aviones pueden volar, ¿o no? Pero él, por ejemplo, vuela con un misil o vuela combatiendo. Él vuela con pasajeros y él vuela con carga. ¿Sí? A pesar de que todos los aviones pueden volar, ellos lo pueden hacer de diferente forma. Eso se le llama que pueden redefinir métodos. O sea, yo le cambio el comportamiento. Volar, a volar disparando, a volar con pasajero, a volar con carga. B viene hereda de A. Por lo tanto, A es la superclase y B la subclase. Si vemos este diagrama, podemos decir que A es la clase padre, B es la clase hija de A, pero B también es la clase padre de C. Mientras que C hereda de B y de A. ¿Vale? Por lo tanto, esta es subclase de A. C
al ser subclase de B, también se convierte en subclase de A. ¿Listo? Entonces B es un descendiente directo de A, que hereda directamente, mientras que C es un descendiente indirecto de A, que hereda a través de B. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay una superclase que se llama vehículo, que representa todos los vehículos. Los vehículos pueden ser taxis, autobuses, barcos, bicicletas, yates, camiones, etc. Mientras que la clase auto, perdón, la subclase auto, solamente representa un conjunto pequeño, que serían los autos específicos, vehículos, por ejemplo, taxi o carro particular. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos ver otro ejemplo. Tenemos la clase vehículo, tenemos la subclase taxi, la subclase autobús, TEDA, matrícula, modelo, potencia. Bueno, estos son unos métodos cuando hacemos encapsulamiento, eso pues por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, ese taxi adicionalmente tiene un número de licencia. El autobús no tiene una licencia, pero sí tiene un número de cupos. El taxi ya sabemos que son 4 máximo. Eso no se lo especifica acá porque ya está por defecto 4. Mientras aquí sí, hay buses que son de 22 pasajeros, de 33, de 40. ¿Listo? Y esto de acá pues es algo de encapsulamiento que no lo vamos a ver todavía. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es terminología, solamente es algo que ya hemos venido manejando. Las superclases y las subclases, ¿cómo se da su sintaxis en Java? En Java se coloca, primero que todo, la superclase debe estar aparte, debe estar en otro archivo, ¿no? O bueno, en este mismo archivo, pero se debe estar escrita antes, ¿no? Se dice public class, superclase, llaves. Y para heredar ya se coloca public class, subclase, extends, esta es la palabra extends, es la que me permite heredar en Java, y acá ya le coloco subclase. Es decir, que esta subclase hereda esta superclase, y acá todos los atributos. Les voy a mostrar rápidamente en Java, o sea, ya de algunos ejercicios que tengo construidos, que de hecho estamos trabajando, con los chicos de programación 2. Sí, miren, les voy a mostrar uno de los proyectos, por ejemplo, ejemplo herencia, vamos a ver si está aquí. Ah, sí. ¿Listo? Miren lo que yo les digo, en Java se necesita una clase principal, ¿sí? Una clase principal o al menos una función main. En Python no la necesito. Ahí ya punto a favor de Python. Miren que yo creé una clase persona, esta es mi clase padre, tiene atributos nombre, edad y género, tiene un método, miren, dar, miren que aquí yo no le coloco self, sino solamente el argumento. En Python sí toca colocarle primero self. Luego, después de la llave, todo lo que hace ese método. ¿Listo? Y este es un constructor. Luego tenemos por acá la clase persona. Perdón, estudiante, miren. Estudiante hereda de persona. Por lo tanto, él va a tener también un nombre, una edad y un género. Va a poder saludar y aparte tiene sus propios atributos como código de estudiante, su propio atributo que es estudiar, por ejemplo. ¿Listo? Y cuando yo vengo acá, lo que hago es crear objetos, miren, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, miren, estudiante, estudiante 1 igual a new estudiante, ahí ya, este de aquí es el constructor en Java, pero siempre está acompañado de la palabra new. Esta es la clase, estudiante. Estudiante 1 podía estudiar, miren, ¿no? Podía estudiar, pero de persona de dos saludar. O sea que este estudiante también puede saludar. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está cómo se trabajaría en Java. ¿Cómo se trabaja esto en Python? De una forma mucho más fácil. Declaro la superclase y todos los atributos y métodos que tenga esa superclase. Luego declaro la clase hija, así, class, subclase, y entre paréntesis, el nombre que recibió la superclase. Aquí abajo, las sentencias que tiene la clase hija. ¿Listo? Les voy a pedir entonces
Lo siguiente, vamos aquí a este código. Voy a subir esto aquí. Vamos aquí a este código, ¿sí? Les voy a pedir que lo repliquen. Copien exactamente ese código que tengo ahí. ¿Vale? Copien aquí este código. ¿Vale? Vamos a tomarnos unos 5 minuticos ahí, escribirlo y continuamos. ¿Y por qué no lo copia y lo pega en el chat del grupo? No, no, es que la idea es que ustedes lo vayan replicando. En cada línea, ustedes mismos se van a preguntar qué hace, ¿sí o no? Si yo lo copio y lo pego, fácil, lo copian, lo pegan y ya. En cambio, cuando ustedes lo escriben, entienden, dice class, ¿qué es class? Ah, con eso el profe dijo que se declaraba la clase. Persona, este es el nombre de la clase. Al poner 2 puntos, hago alusión a que estas serán mis sintaxis, o sea, estas serán mis líneas, ¿sí? Serán mis líneas de atributos. Luego, acá definió un método, ¿vale? Entonces, por eso quiero que lo hagan así. Pueden utilizar Colab, ¿no? Pueden utilizar Google Colab si no tienen Anaconda. ¿Solo era ese pedacito, profe, nomás? Sí, sí, o sea, no, o sea, solo esto no, todo, ¿no? Todo el código. Voy a reducirlo ahí un poquito para que se vea un poco más, ¿no? Todo eso es lo que hay que copiar. Hasta aquí, ¿vale? Pero por ahora, pongámoslo ahí. Colab. A ver, veamos, puede ser los errores de indentación. ¿Quién comparte pantalla? ¿Quién pueden compartirla? Yo ya acabé, profe. ¿Qué Vale, le ¿y funciona comparto? todo bien? Yo le Sí, comparto. compartamos pantalla. Ujú. Claro. Kevin, ¿todo bien? ¿Hubo errores? Ah, está bien, profe. Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver con Richard. Vamos a ver qué pasó de pronto, alguna situación. ¿Qué va a hacer Fernando? Me deja bien cerrado, ¿no? ¿Listo? Comparto. Listo, sí, por favor. ¿Dónde está ese? Ya. Ya. Listo, mira, nos marca una línea ahí en persona. Sube arriba la clase persona. Es que no las comas. Sí, colócale comas sencillas y Y júntalas. no puedo. Sí, es en mi caso es al lado del cero, ¿sí? Donde está el signo de pregunta, ahí está la comilla sencilla. Vela. Ujú. La misma abajo.
Ya, a ver. Ujú. Sigue dando. A ver, baja donde está el error. Aquí. No, no, abajo donde lo explica Ah, Python. Eso. A ver, sube un poquito. Sube un poco más, ya sé qué es. Mira que tú, donde dice crear una instancia de persona, tiene ya. indentación, ¿no? A ver, sube un poco más. Ah, no, no. Sí, tiene indentación, mira. Entonces, borra donde dice hombre uno igual persona, más abajo. Ahí borra el espacio nomás, el espacio del inicio. O ¿Este? sea, antes de hombre, no, antes de hombre. Hombre uno, ahí empieza a borrar eso ahí. ¿Listo? Y así de ahí para abajo con los otros. Recuerden que Python interpreta la indentación como que hace parte de un código, ¿sí o no? Entonces, como arriba decía class, persona, dos puntos, enter y agregó tabulación, entonces él entiende a todo lo demás de ahí, como que es parte de esa clase, ¿no? Por eso decía que no existía persona. Mucho. Acá también a todo. No, eso sí hace parte de la clase, así que eso déjalo ahí. Ya, lo corro. Sí, ahí corre, pero te va a dar abajo donde dice print nombre y eso va a dar error. Ah, pero ¿Listo? bueno. Porque también hay indentación. Entonces es muy importante, recuerden la parte de Python. En Java no hay problema con la indentación, pero en Python sí. Python no permite que se le dé indentación a no ser que pertenezca a una función, ¿no? En este caso, es todo eso que estaba ahí estaba por fuera. Listo, ahí ya, corre ahí ya. Ah, ya. Ajá, Listo, listo. listo, muy bien. ¿Vale? Entonces, es importante. Una vez nosotros vamos a hacer ya la instancia, ¿sí? Vamos a hacer la instancia del objeto. Está colapso. Profe, a mí no me dio errores, pero no me corre. ¿No? A ver, compártenos pantalla, Jefferson, por favor. Vamos a ver qué pasó. Sí, se está mirando. Sí, maximiza. Ya. Listo. Haz un poco más grande la pestaña o la ventana de acá de la izquierda, la parte izquierda donde está el código. No, o sea, el código, al contrario, muévelo hacia la derecha, esa barra hacia la derecha. Sí, y acá en la parte de la izquierda hace un poco de zoom. A ver, así se alcanza a ver. Ah, vale. Ujú. Class persona, igual, ta. And str. Mira que en la línea 30, ya mire dónde está el error. En la línea Ajá. 30, donde dice edad, entre comillas, hay un paréntesis después de edad. Y no lo cierro. No. Y entonces no cierra lo otro. Hay que quitarlo, ¿sí? Hay que quitar, ahí hay que quitar ese y ponerlo al final. Ajá. Eso ahí, dale, a ver. Ah, sí. Ujú. Listo. Bien. Ujú. Ya, gracias, profe. Listo. Muy bien. Entonces aquí vamos a Python. Listo. Muy bien. Entonces aquí pueden ver, ¿sí? Pueden ver cómo nosotros creamos objetos de tipo persona, ¿no? Voy a crear otro objeto, miren. Repito, la clase llega hasta aquí, ¿no? Como hasta ahí llegó la clase, ¿sí? Como hasta ahí llegó la clase, como hasta aquí llegó la clase, entonces yo creo ahora una instancia, que sería un objeto, ¿sí? De la clase persona, pero él ya tiene que estar
acá pegado a la izquierda. Él no puede estar con sangría, que ya es parte por fuera de esta clase, ¿no? Muy bien. Entonces, supongamos que alguien llega y dice, profe, lo que pasa es que este hombre 1 era estudiante y hombre 2 era docente, ¿no? Entonces dice alguien, ah, pues agréguelo aquí rol, por ejemplo. ¿Listo? Rol, estudiante o docente. Que aparte, si es docente, bien, si yo le coloco aquí def, si es docente, daría clases, ¿no? Dar clase, elf, que siempre aparece, y aquí int, sería dando clases. ¿Listo? Este def, así como está, pertenece a este saludar. ¿Por qué? Porque la sangría, miren, está dentro de ese def. No, este es un método aparte, así que va fuera de la identación, miren, va al mismo nivel de identación, ¿vale? Y que si es un estudiante, def, recibir clases, por ejemplo. Self. Dos puntos, print, recibiendo clases. ¿Vale? Ah, pero lo que pasa es que si yo creo un objeto de tipo persona, pues ese objeto puede dar clases, puede recibirlas. No, 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 no. Yo quiero que solo las dé, que solo las reciba. Entonces, tenemos que crear otra clase. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces, por ahora, esto lo voy a dejar aquí así. Voy a dejar aquí así y voy a hacer lo mismo, pero acá abajo, ¿vale? Para que no se pierda el concepto de herencia. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es volver a pegar esto aquí. Voy a copiar esto. Ahora sí, ya lo borro acá. ¿Listo? Entonces, esta es la clase que nosotros teníamos. Ya voy a quitar esto de atributos de la clase. No, eso ya no va a aparecer. Ya sabemos que esos son los atributos de la clase y que estos son los métodos y que inician con el def, ¿vale? Solo es por ahorrar código, para ahorrar código. Entonces, como yo quiero que la persona que sea docente de clases, la persona que sea estudiante reciba, entonces debo separar ese código. Entonces, lo que se hace normalmente es lo siguiente. Ah, pues creo una clase llamada docente, ¿sí? Es nueva clase, ¿vale? Los docentes pues van a tener un nombre, ¿sí? Van a tener una edad, van a tener un género, ¿vale? Va a poder dar clase, ¿sí? Mira, va a poder dar clase. Y aparte, supongamos que esta persona pues también va a poder saludar, ¿no? Vamos a tener por acá una clase estudiante, ¿sí? Un estudiante igual va a tener un nombre, va a tener una edad, ¿sí? Y va a tener un género. Y pues el estudiante va a poder recibir clases y a su vez también pues va a poder saludar. ¿Listo? Y cuando yo vengo acá abajo, ven que aquí ya voy a crear instancias de esos objetos. Voy a crear un objeto persona primero. Persona. ¿Vale? Entonces, esta persona se va a llamar... bueno, ahora sí creamos una mujer. Mujer 1. Persona. Puntos. Y aquí le damos mujer 1. Punto. Nombre. Llamémosla Carol. Mujer 1. Punto. Edad. Llamémosla, digamos que tiene 20, bueno, no sé, 26 años. Mujer 1. Género. Y pues, como ya dijimos, es una mujer, entonces, mujer. ¿Listo? Ahí ya creé, miren, ese objeto persona. ¿Vale? Ese objeto persona. Vamos a crear ahora otro objeto. Un objeto profesor. El profesor 1. ¿Sí? Profesor. ¿Vale? Ese profesor 1, va a tener un nombre. Llamémoslo Alejo. Profesor 1 va a tener una edad. ¿Sí? 29. Profesor 1 va a tener un género masculino. ¿Listo? Entonces, miren,
Ya creé un objeto profesor, un objeto mujer. Voy a crear un objeto estudiante, un estudiante 1. Ser estudiante, ¿sí? Estudiante 1. Punto nombre para darle un nombre a este estudiante. Entonces, vamos, los que están conectados. Por ejemplo, Juan, listo. Estudiante 1. Edad, supongamos que ya tiene 20 años. Estudiante 1, punto género. Entonces, aquí sería masculino. ¿Listo? Miren, un objeto de tipo persona, un objeto de tipo docente, un objeto de tipo estudiante. La persona puede saludar, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer que esa persona, que le pusimos mujer 1, salude, saludar. Alguien que se llame Kevin, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer aparte, miren, cuando yo corro aquí, esta mujer, bueno, aquí dio un error. Profe, creo que no está la función saludar, por eso está saltando el error. Pero sí, sí está aquí, mira, saludar. Persona. Parece ser que nos va a pedir, es que, aquí no lo llamo. Parece que nos va a pedir es que lo hagamos por clases separadas. Por ejemplo, miren, voy a tomar esta clase, la voy a separar en otro código, a esta clase con su respectivo objeto. Sería este. ¿Listo? Que sería este. Voy a tomar ahora esta clase estudiante, la voy a crear acá en otro código con su respectivo objeto. Voy a dejar esta solita aquí. Ahí. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces él ahí ya saluda. Hola, Kevin. ¿Sí? Acá profesor también. Este profesor 1, también puede dar clase, puede saludar. También puede dar clase. ¿No? Este profesor nos va a decir ahí dando clases. Perdón, no es profesor, sino docente. Bueno, cambiémosle aquí. En vez de docente le voy a poner profesor, ¿no? Fijo ahí. La idea es que el constructor, es el que tiene los paréntesis, se llame igual que la clase, mire. Eso le cambié acá, profesor. Si acá decía docente, pues acá también le pudo haber puesto docente. Pero ahora le dejé ahí. ¿Listo? Entonces él dice dando clases. Y acá el estudiante también pues me va a decir recibiendo clases. Bueno, aquí no le he puesto métodos. Entonces accedo a su método, estudiante 1 va a ser recibir clases. Y sus respectivos paréntesis. Es un método, ¿no? Miren, los atributos van sin paréntesis, los métodos van con paréntesis. Y ya me dice aquí, recibiendo clases. ¿Sí? Entonces ya este estudiante está estudiando, este docente está dando clases y esta persona está saludando. Entonces alguien se puede poner a analizar aquí y dice, pues, profe, caramba, usted se complicó, profe, mire. Si usted hubiese hecho esto, mire cuánto se tardó ahí haciendo código. Si usted hubiese hecho esto, entonces aquí coloquémosle texto, herencia, ¿no? Para recordarnos que ahí vamos a hacer herencia. Si usted hubiera hecho esto, mire, si usted se da cuenta, profe, esta persona tiene nombre, edad y género. Este estudiante y este docente también. Este profesor saluda. Este estudiante también, mire, saluda. Lo que hacen de diferente es que recibe clases uno y el otro da clases. Profe, no se complique. Ahorre código. Entonces, ahí surge el concepto de herencia. ¿Cómo se hace la herencia? Bueno, les explico por qué no nos funcionó aquí cuando pusimos todo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una función main, ¿no? Por eso nosotros hacemos el llamado de acuerdo a la clase que hay. En este caso, cuando puse esto, habían 3 clases en un mismo archivo. Por cada main debería haber, y por cada archivo debería haber un main. Y por cada clase, un main.
no ser que ellas interactúen como lo pretendía hacer ahí. Pero claro, como acá no definimos un main, él no sabía qué persona era esta clase, porque si no él lo interpretaba, profesor también es persona, o es del tipo profesor, o es estudiante, y se confundía, ¿no? Entonces, por eso nos tocó separarlos. Bien, entonces aquí voy a aplicar el concepto de herencia. Ya nos dimos cuenta que docente, bueno, que profesor, ¿no? Le pusimos profesor, ¿sí? Aquí iba la clase profesor, que tenía nombre y que tenía edad, pero ese profesor heredaba, ¿listo? Ese profesor heredaba estos atributos, lo repite, incluso saludar. Ah, entonces, entre paréntesis le pongo de quién hereda, y qué profesor hereda de persona, ¿listo? Ya está vinculado, miren. Ahora solo voy a copiar este método, que es dar clases. Que profesor hereda todo lo de persona, ¿sí? Clase profesor hereda todo lo de persona, atributos y métodos, y aparte va a tener este método que será dar clase. ¿Sí? Voy a borrar este objeto de aquí. Entonces voy a crear un objeto de tipo profesor. El profesor 2 le voy a poner en este caso igual a profesor, paréntesis. ¿Listo? Va a decir profesor 2, le voy a dar un nombre, vamos una profesora, no sé, pongámosle Luisa. Profesor 2, bueno, aquí me faltó poner punto nombre, ¿no? Punto nombre. Profesor 2, punto edad, igual, vemos que la profe tenía 32 años, profesor 2, punto género, y pues era una mujer, femenino. Muy bien. Y esta profesora, profesor 2, y va a poder saludar, ¿sí? ¿A quién? Al nombre que yo le coloco aquí. Por ejemplo, va a saludar a Alejo. Esta profesora va a poder dar clases, ¿vale? Entonces, cuando yo compilo esto aquí, miren, hola Alejo, dando clases, ¿vale? Miren, dando clases es el método de la clase profesor. El profesor, aquí dentro, no dice lo que decía acá, miren. No dice nombre, no dice edad, no dice género. ¿Quién saludar? No lo tiene allá abajo. Entonces, ¿qué fue que pasó? Es que ese profesor hereda, ¿sí? Ese profesor hereda todo lo de persona, es decir, tiene atributos de nombre, edad y género, y de saludar, ¿vale? A eso es a lo que uno se refiere cuando la herencia ahorra software, ahorra código, ahorra tiempo, porque ya no tuve que volver a escribir esto. Solo le puse que era heredero y solo agregué un método. Y miren, profesor 2 dice nombre. Miren que aquí llama el constructor de profesor 2. Edad, género, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ayuda la herencia. Ah, profe, genera haber un estudiante. Haz estudiante, y aquí vamos a colocarle persona. Es decir, que estudiante también hereda, estudiante también hereda de persona. ¿Listo? Y acá le colocamos def, como le pusimos, recibir clases. ¿Listo? Este estudiante va a recibir clases. Perdón, es aquí. ¿Vale? Va a recibir clases. Voy a crear aquí le vamos a poner accediendo a los atributos de la clase hija profesor. Le colocamos creando una instancia del objeto profesor. Miren que este profesor, al ser hija de la clase persona, entonces que también es el tipo persona, ¿sí? Un objeto no solo de la clase profesor, sino que como profesor hereda de persona, también es un objeto de tipo persona. Muy bien, ahora vamos a crear aquí un objeto, aquí ya sería accediendo a los métodos de la clase hija profesor,
accedemos a saludar, que es de la clase persona, coma, pero que se heredó en profesor. ¿Listo? Este sí ya es un método de la clase profesor. Muy bien. Listo, entonces ahora voy a crear un estudiante 2, ¿sí? Que va a ser del tipo estudiante. Va a tener un nombre, estudiante 2, punto nombre. Voy a dar el nombre. Por ejemplo, llamémosla, no sé, Mara, pongámosle. Mara. Estudiante 2, punto edad. Y pongámosle, no sé, 18, por ahí. Estudiante 2, punto género. ¿Sí? Entonces, femenino. ¿Vale? Aquí ya le he dado los atributos a ese objeto de tipo estudiante. Y ahora voy a hacer que salude. Estudiante 2, punto saludar. Paréntesis. Aquí le mando el nombre, ¿no? Por ejemplo, esta estudiante va a saludar a la profesora Luisa. ¿Listo? Esta estudiante 2, punto, va a recibir clases. Y los paréntesis, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando yo imprima, me va a decir, hola Alejo, dando clases. Esto es de la profesora, miren. Y luego me va a decir, hola Luisa, porque la estudiante 2 saluda a Luisa, esa estudiante 2 recibiendo clases. ¿Listo? Esto que está aquí es lo de herencia. Miren cómo me ayudó a ahorrar código. Que lo pude hacer en un mismo archivo, no tuve que segmentarlo. ¿Vale? No tuve que segmentarlo. Esa es la ventaja de la programación orientada a objetos, que me permite ahorrar código y me vuelve todo más dinámico. ¿Sí? Más dinámico. Muy bien. Ahora vamos a hablar... bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar de algo que se llama el polimorfismo. Con eso terminamos. Profe, ¿podría copiar todos los códigos y los manda al grupo? Sí. ¿Y las de la clase? Estos los descargo, se los subo a la carpeta, ¿no? Este notebook queda descargado y se lo subo a la carpeta y ahí ustedes ya van a poder apreciar. Vale. Listo, muy bien. El polimorfismo es el diferente comportamiento que pueden tomar los métodos. ¿Sí? Miren que aquí, esta persona saludaba, ¿sí? Aquí profesor también saludaba, y aquí estudiante también saludaba. Pero quizás yo quería que este saludo, por ejemplo, aquí una persona de saludar a cualquiera, ¿sí? Eso le dice hola, nombre. Por ejemplo, este profesor puede saludar a un estudiante. Entonces, por ejemplo, hola estudiante y el nombre del estudiante. Este estudiante puede saludar a un profesor diciéndole hola profesor tal, ¿sí? O puede saludar dando la mano. O puede saludar de beso en la mejilla. ¿Sí? Son diferentes comportamientos que puede tener este método saludar. El polimorfismo nos permite realizar eso justamente, ¿sí? Nos permite generar diferentes comportamientos, ¿vale? Diferentes comportamientos bajo un mismo método. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer que... Voy a copiar este código, ¿sí? Entonces, como yo quiero que este profesor no salude de esta manera, debo incluir ese saludo, ¿sí? Debo incluir ese saludo acá adentro. Voy a poner antes. Saludar. Entonces, hola, estudiante y el nombre del estudiante. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos el polimorfismo para cambiar el comportamiento del saludo, ¿sí? O del método, más bien, el método saludar. ¿Listo? Miren que él ya no saluda así, hola y el nombre, no. Ahora saluda, hola estudiante y el nombre. Y lo mismo para estudiante, yo quiero cambiar, quiero que no salude solamente hola más nombre, no, sino que quiero que tenga
un diferente comportamiento. Si no aparece aquí, toma este método. Si aparece aquí, toma el que sobreescribió. Entonces, hola, profe. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cómo nos queda esto con ese polimorfismo. Miren, hola, estudiante Alejo, dando clases. Hola, profe Luisa, recibiendo clases. ¿Listo? Entonces, esto es diferente comportamiento. O, por ejemplo, saludar, hola, profe, ¿sí? Dando la mano al profe. Acá, hola, estudiante tal, ejemplo, ¿sí? Dando la mano al estudiante. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, miren que ahora saludo, dando la mano, ¿sí? Y digo, pues, que estoy dando clases porque soy profesor. Ahora, aquí saluda a la profe, le da la mano y le dice, pues, que está recibiendo las clases. Y miren que este comportamiento es diferente al de este y es diferente al de este de acá. Eso es lo que permite el polimorfismo. ¿Vale? Eso es lo que nos permite el polimorfismo. Cambiar el comportamiento de los métodos. ¿Listo? Entonces, señores, esto es la programación orientada a objetos con Python. ¿Sí? Esto es la programación orientada a objetos con Python. En Python no hay, por ejemplo, lo de encapsulación. Java, si ustedes vieron cuando yo tenía lo de NetBeans, ¿listo? Si ustedes observan acá en mi NetBeans, creo que fue en esta que lo hice. Bueno, vamos a revisar si está acá. ¿Listo? Miren, dice private int, eso. Aparece algo que se llaman los getters, los setters, ¿no? El get eso y el set eso. Esto es encapsulación, programación orientada a objetos. Cuando yo vuelvo una variable de tipo privado, yo no la puedo acceder desde ninguna otra clase a ella. Solo la puedo acceder a través del set eso, del get eso. En Java, en Python, eso no se lo maneja, ¿sí? A la parte del encapsulamiento no existe. Se lo puede hacer, sí, pero un poco el sentido de Python, que la idea de Python es volver esto dinámico, ¿no? O sea, que yo pueda aquí cambiar los valores, ¿sí? Los pueda ir accediendo. En Python, pues, esa parte no se maneja. Hay algo también en Java que se llama la sobreescritura. Es algo parecido a esto de aquí, ¿no? A esto, polimorfismo. El polimorfismo es sobreescritura, entre comillas. Se basa en la sobreescritura, ¿no? Miren, saludar era este método, lo sobreescribí por este comportamiento, al igual que acá. En Java también hay algo que se llama sobrecarga de métodos, que es cuando aparece diferentes veces saludar. Por ejemplo, alguien dice, profe, póngale aquí saludar, pero no lo saluda aquí al estudiante, sino a un profesor, por ejemplo, docente, ¿vale? Miren que es diferente, ¿no? Es un método diferente, ¿sí? Es un método diferente y supongamos que aquí lleve una bandera, ¿no? Si A vale 1, es que es un profesor, por ejemplo, ¿no? O sea, más bien dicho, si aquí va un parámetro adicional es porque es un profesor. Y acá abajo, cuando yo vaya a saludar, ¿sí? Aquí, cuando yo vaya a saludar, le voy a mandar a 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, llega y dice, miren, hola docente Alejo, dando la clase al estudiante, dando clases. Entonces, prácticamente se pierde un poco el sentido de esto. Normalmente no se hace sobrecarga aquí de esta forma, no, más bien se le coloca acá, por ejemplo. Y aquí le decimos if, ¿listo? Si A es igual a 1, es un estudiante.
¿vale? Es un estudiante. Entonces saludamos al estudiante. Hola, estudiante. Si no es uno, es porque es un profesor. Y saludamos al profesor. ¿Listo? Entonces miren, ahora vamos a ver cómo cambia este comportamiento acá. Le voy a mandar uno para que sea estudiante. Entonces acá ya me va a decir, hola estudiante Alejo, dando la mano al estudiante, dando clases. ¿Listo? Vamos a cambiar a otro valor, pues 0, pues para decir que es docente. Entonces acá ya me dice, hola docente Alejo, dando la mano al estudiante. ¿Sí? Entonces la sobrecarga también se puede hacer de esta forma, acá en Python, ¿no? Es como una alternativa. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Esto es lo de programación Profe, orientada. ¿el lunes tenemos clase o no? Este lunes, Es que es que como son empiezan las prácticas. prácticas, ¿no? ¿Tienen práctica ustedes el lunes? No he revisado los horarios. O sea, si ustedes tienen práctica el lunes y no alcanzan a llegar hasta la casa, pues no damos la clase y dejamos así alguna lectura o una actividad ahí pequeña o algo. Pues práctica no, pero nos serviría para hacer el montaje para el martes, que toca llevarlo. Sí, profe. Ujú. Si nos quiere colaborar con su tiempo, la verdad, uff. Porque la verdad es que el profe tuvo un problema con los circuitos y no los encontramos. Entonces ahorita está planeando hacer otro. Ya. Y entonces hoy como iba a ser reunión y los compañeros como no quisieron, porque algunos no pueden, dejo para el sábado. Entonces el sábado nos dice qué vamos a hacer. Y entonces nos quedaría nomás domingo y lunes para armar. Comprar las cosas porque esas vainas ya. Porque Ujú. sí, para comprar también. Bueno. Entonces, verán, lo que vamos a hacer es que yo voy a generar una clase pregrabada. ¿Listo? O sea, voy a generar una clase pregrabada y luego cuando ustedes ya se liberen un poco de esas prácticas, la revisan. Y ya ahí se nivelan con eso, ¿vale? Cuando ya se liberen. Va a ser una clase aparte, o sea, les voy a hablar del ciclo de vida del software, ¿sí? Que es algo que es una de las temáticas del curso. Entonces, esa temática, digamos que es aislada, o sea, si la ven ahorita o no la vemos, podemos avanzar el curso normal. Entonces, la voy a pregrabar y la voy a subir al campus para que ustedes la puedan ver allá. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, el próximo lunes no tendríamos clase, pero va a quedar una clase pregrabada. Cuando se ¿Qué liberen dijo, profe, ahorita? ¿Que va a grabar una clase? Sí, una clase pregrabada. Quien quiera conectarse el lunes en la tarde, se conecta, ¿sí? A las 3, o sea, yo a las 3 me conecto, perdón, a las 4, ¿no? A las 4 me conecto y empiezo a grabar esa clase, ¿sí? Y ustedes, si quieren, pues ingresan y la revisan ahí, ¿sí? O sea, cuando esté yo, o si prefieren, pues toman el día para poder trabajar en las actividades que tienen de circuitos. Y pues ya el compromiso es que revisen la grabación en su momento, cuando dispongan ya del tiempo. ¿Listo? Entonces, así quedamos. ¿Sí? ¿Preguntas? Listo, profe. No, ninguna. Ya. Listo, muy bien, señores. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Voy a suspender ya la grabación. Entonces, ya les tendría listo la grabación para cuando ustedes puedan revisar. ¿Vale? Muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, feliz Gracias, semana. profe. Hasta luego.